Bueno, entonces hoy el tema a abordar era estudios epidemiológicos. Sí, Es un tema muy importante, ¿no es cierto?, debido a la actual pandemia que estamos atravesando. Y como su nombre le indica, pues nos está afectando a todo el mundo. Por lo tanto, es importante pues abordar conceptos básicos, ¿no es cierto?, lo que comprenden los estudios epidemiológicos. Pueden ser desde tipo ecológicos, transversales, observacionales. Se puede hacer prospectivos o retrospectivos también. Igual todos son importantes. Es lo que se está haciendo ahora con el COVID-19. Pueden hacer también de tipo experimentales con los diferentes diseños que se intenta medir la fuerza de la asociación entre un factor de riesgo, un beneficio, ¿no es cierto? O la exposición a lo que estamos sometidos y la enfermedad versus salud que nos da un efecto, ¿no es cierto? Que es la patología, teniendo presente siempre en el transcurso del tiempo. Entonces, vamos a continuar con Darwin. Vamos a empezar. Sí, Darwin tiene la palabra. buenas noches, doctor. Buenas noches, compañeros. Bueno, el día de hoy vamos a abordar una temática de salud familiar y comunitaria, como viene siendo los estudios epidemiológicos. Bueno, para iniciar, les he puesto aquí alguna terminología sobre lo que vamos a abordar hoy. Bueno, primeramente aquí nos menciona lo que es un conglomerado, que va a ser que es la agregación inusual, real o aparente de eventos de salud que están agrupados en tiempo y espacio. Es decir, un conglomerado va a ser el inicio de un brote, ya que el brote va a ser el aumento inusual en el número de casos relacionados epidemiológicamente de aparición súbita y diseminación localizada en un espacio. No va a ser el inicio del brote, es decir, los primeros casos, y el cambio del brote ya va a ser el aumento de casos ya en un lugar específico, en una zona localizada, a la cual todavía se le puede controlar mediante haciendo algún cerco epidemiológico. Bueno, en cambio, una epidemia ya es, en cambio, es la ocurrencia de casos de enfermedad u otros eventos de salud con una incidencia mayor a la esperada para un área de periodos determinados. Aquí, en cambio, la epidemia ya se viene viendo lo que es el contagio comunitario, es decir, que puede llegar hasta contaminar o llegar una enfermedad a todo un continente, pero sin embargo, ya cuando esta enfermedad va de un continente a otro y se da también contagio comunitario ya en diferentes continentes, esto ya se viene a denominar una pandemia. Y en cambio también otro término también que se debe mencionar aquí es una enfermedad endémica. En cambio una enfermedad endémica va a ser una enfermedad propia de un lugar, es decir, que siempre va a haber casos de esa enfermedad por vectores como el dengue, la fiebre amarilla y casos así que se ven siempre en algunas ciudades, especialmente de climas cálidos y tropicales. Ya. Bueno, para empezar, se dice que la intensificación de las actividades de la promoción de salud se suma a la expansión de la vigilancia, prevención y control de problemas de salud, que incluyen no solo enfermedades transmisibles, sino estilos de vida genéticos, eventos de salud ocupacional, riesgos ambientales, discapacidad, enfermedades crónicas, entre otros. Que es muy importante ver, ya que se debe estudiar lo que son los factores de riesgo, tanto factores personales, factores ambientales, factores de carácter sociológico, incluso de carácter psicológico, ya que muchas veces también ahora el estrés, los cambios emocionales llegan a producir algún tipo de enfermedad y ocasionar patologías dentro de los individuos. Bueno, por su carácter emergente y severidad y potencial de diseminación, muchos de estos problemas en determinadas circunstancias demandan información complementaria y por lo tanto métodos de investigación rápidos, específicos y apropiados. Por ejemplo, cuando se da un brote de alguna enfermedad, como aquí he puesto el ejemplo de una enfermedad común como es el sarampión, que es una enfermedad viral potencialmente grave y contagiosa, esto va a tener que controlarse y
Es decir, que como esta enfermedad ya se la viene conociendo desde antes, ya se conocen los síntomas, el mecanismo de contagio y todo. Si, por ejemplo, aquí los síntomas son fiebre alta, los más comunes, secreción nasal, tos, conjuntivitis, manchas blancas en la boca, caras en mejilla y también manchas en la piel. Pero en cambio, cuando una enfermedad es nueva, se debe estudiar este brote y se debe utilizar también la triada epidemiológica, que ya las voy a mencionar más adelante, como es el tiempo, lugar y la persona. Es decir, que se debe investigar este caso, a qué personas afecta, el tiempo de evolución de la enfermedad, el tiempo de incubación, el lugar en donde está concentrado, si es posible hacer un cerco epidemiológico para que esto no se siga expandiendo, los mecanismos de contacto y todo eso, de contagio y todo eso. Bueno, también es importante la identificación de los factores de riesgo individuales y colectivos que participan en la ocurrencia de la enfermedad en la población. Esto va a ser la base del desarrollo de intervenciones dirigidas a la promoción de salud y la prevención y control de la enfermedad. Bueno, acá les he puesto una tablita, primeramente empezando con los factores de riesgo individuales, ya que se ha visto que muchas patologías, ya sea de carácter viral, de bacterias, de parásitos o cualquier otro tipo de enfermedades, van a afectar de diferente manera según la edad, según los grupos etarios, ya que hay ciertas enfermedades que se concentran más en etapas de la vida tempranas, como son los niños, algunas enfermedades, por ejemplo, lo mismo que mencioné, el sarampión, esas enfermedades son que más comunes en los niños. Por ejemplo, en adultos mayores, en adultos jóvenes, también son muy común ver enfermedades de transmisión sexual, por ejemplo, ya que ellos están en etapa sexual activa. En cambio, en los adultos mayores también se ve otro tipo de enfermedades como enfermedades cardiovasculares, ya diabetes y todo ese tipo de enfermedades. Incluso se ha visto que la enfermedad de hoy en día, la más conocida, es con COVID-19, de mayor forma a este tipo de grupo etario, ya que se ha visto que los adultos mayores son un grupo muy vulnerable y hay un gran número de muertes, es decir, la mortalidad en este grupo es más alta que en los demás grupos etarios. También por el sexo, ya que en algunas investigaciones también se relacionan las muertes o la afectación tanto para el sexo masculino como femenino y se hace una comparación entre ambos sexos. También acá en el también de afecto o comprensión de la persona también puede ser un factor de riesgo. También cuando la persona abusa de sustancias estupefacientes como alcohol o drogas. También cuando la persona no tiene planes de vida, también es algo emocional, ya que esto puede ocasionar problemas en ella de carácter psicológico, incluso llegar a la ansiedad, depresión y más allá, que ya se viene a conocer con algún intento de suicidio o hacerse daño a él mismo. También cómo maneja las emociones y también a qué problemas está expuesta esa persona, ya que las tensiones tanto de problemas sociales, económicos o insatisfacción personal pueden afectar al individuo. Ya con respecto a los antecedentes familiares, que nos hace referencia también a antecedentes de violencia y maltrato durante la infancia, nivel de desigualdad, estereotipos de género, es decir, que como ya lo había mencionado en la discusión anterior, la familia va a ser muy importante aquí, ya que esa va a ser el núcleo de la sociedad, el núcleo de la comunidad. De aquí parten muchos valores y también se parte la salud tanto emocional, incluso la salud biológica, ya que tienen mucho que ver los antecedentes familiares con respecto a algunas patologías. Y con respecto a los factores sociales, también la violencia de medios de comunicación, historias de violencia social, nivel de desigualdad, falta de espacios para la recreación y tiempo libre, justificación de la violencia. En el caso de aspectos educativos escolares, también tiene mucho que ver aquí factores de riesgo como fracaso escolar, la presión del grupo, el nivel de desigualdad, la falta de espacios para la recreación, los estereotipos de género, la falta de apoyo, la orientación y también la tolerancia a las conductas violentas que se dan dentro de las escuelas, aunque ahora ya no hay asistencia. Problema. Yeah. Bueno, en sí la epidemiología va a ser tanto descriptiva como analítica. O sea, se pueden hacer estudios tanto de carácter analítico como descriptivo. Ya con respecto a la epidemiología descriptiva, esta va a utilizar lo que es, perdón, me he pasado. Epidemiología descriptiva, esta va a utilizar lo que es la triada epidemiológica, como ya le había mencionado. Esta va a detectar y caracterizar la ocurrencia de una situación epidémica. Es decir, como se ve en la imagen de la derecha, aquí en la triada epidemiológica van a
fundamentales, como son, pueden ver abajo la persona, el tiempo y el lugar. Y también tiene que ver mucho lo que es el agente etiológico, como el ambiente y así como el huésped susceptible. Bueno, para hablarles un poco más sobre la triada epidemiológica, nos menciona que partiendo por la persona, por ejemplo, nos menciona que la persona se le puede dar ciertas características. Por ejemplo, se la puede caracterizar ya sea por sexo, por edad, como yo le había mencionado, por los grupos etarios de vida, también por la raza, ya que algunas, por ejemplo, las razas negras, sea negro o blanco de ascendencia asiática, tienen cierto tipo de relación con algunas enfermedades, ya que están más predispuestos a cierto tipo de enfermedades dependiendo también de la raza. También el lugar de nacimiento, ya que ciertos lugares también depende de la persona donde nazca para que esté expuesta y a padecer diferentes patologías. También tiene mucho que ver el nivel de educación de la persona, ya que se ha visto que en personas que tienen un menor nivel de educación, van a tener también más susceptibilidad a bajo nivel socioeconómico, por lo tanto, van a tener menos recursos, por lo tanto no van a tener todos los servicios básicos y van a estar expuestos a mayores factores de riesgo. Incluso la misma ignorancia les hace a ellos no acatar algunas normativas, por ejemplo, ahora con lo que se viene viendo, con las normativas de bioseguridad para impedir el contagio de persona en persona del COVID. Y sí se ha visto que ciertos grupos vulnerables, grupos de bajo nivel socioeconómico, que tienen un poco de ignorancia, no vienen a hacer caso de este tipo de normativas y hacen que la enfermedad se propague de mayor. Y ahí también tiene que ver mucho aquí, con respecto a la persona, también los antecedentes familiares o antecedentes patológicos, que muchas enfermedades como la diabetes, la hipertensión, algunas enfermedades cardiovasculares, también incluso el cáncer, van a tener mucho que ver con el carácter genético. Y también algunas características clínicas propiamente de la persona, que van a tener diferentes antecedentes, tanto por el lugar donde vivan, por los antecedentes familiares y por la vida o la calidad de vida que la persona lleve y esté expuesta a algunos factores, ya sea que consuma alcohol, drogas, o haga deporte, tenga una vida sedentaria o activa, o diferentes actividades que predisponen o no predisponen a la persona a hacer su. Con respecto a analíticos, que es básico para generar hipótesis, inferencias y predicciones sobre el modo de transmisión y las probables exposiciones asociadas a mayor riesgo de adquirir la enfermedad o evento de salud en cuestión, y proponer las correspondientes intervenciones dirigidas a controlar el problema de salud. Por ejemplo, aquí les pongo un ejemplo de un estudio transversal analítico, el cual va a ser un estudio de prevalencia, es decir, que son casos antiguos, es decir, es un estudio retrospectivo, el cual va a haber una razón de prevalencia, su razón de monomios de la prevalencia, y se va a dar aquí un impacto potencial dando un riesgo atribuible, una fracción etiológica expuesta sobre la población. También en el caso de casos y controles, aquí se ve que también que utilizan ciertas, por ejemplo, en el caso de los casos son personas expuestas a la enfermedad, o sea, personas que estén enfermas. Los controles son personas que no han sido expuestas al agente etiológico o a la enfermedad. También el caso de corte, aquí hacen cortes poblacionales o por ciertas características, por ciertas razón por algunas características que les atribuyen a la población, los van a dividir haciendo un corte poblacional y de esta manera van a hacer un estudio, lo cual también va a dar un riesgo atribuible y una fracción etiológica de expuestos a la población, y este va a ser un estudio de incidencia, es decir, un estudio prospectivo a futuro. Ya, aquí nos dice que por otra parte los métodos de investigación epidemiológica de campo también pueden ser aplicados para identificar las posibles razones por las cuales las medidas de control de enfermedad puestas en marcha no están siendo efectivas. Bueno, y también nos menciona que el beneficio en la salud pública de la investigación epidemiológica de campo solo puede conseguirse si los recursos epidemiológicos se movilizan de forma rápida. Y tiene que ver mucho los niveles de recursos que tenga el país, cómo está organizado,
tiene que ver mucho también quién está encargado de hacer ese tipo de investigaciones. En este caso, en nuestro país, por ejemplo, el Ministerio de Salud. Se ha visto que últimamente sí están haciendo un poco más de investigación, pero sin embargo nos quedan debiendo comparado a países este, que son potencias mundiales, como países de Europa, de Asia, de Norteamérica, que ellos utilizan mayores recursos para realizar este tipo de investigaciones en la propia población, ya que de esta manera pueden dar una mejor calidad de atención en la salud a la misma población, ya que al averiguar los diferentes factores de riesgo que están expuestas la población y investigar en la propia comunidad, se puede dar un trato mejor a la persona, ya que en sí el estudio es dado en la misma población. En cambio, nosotros nos basamos más con estudios se ha dado en otros lugares como en México, Estados Unidos, España, países también de Asia. Bueno, nos decía que este beneficio en salud, en la salud pública y la investigación, que fue dicha o diseñada por Palmer en 1995, él nos mencionaba tres razones principales. La primera, ¿no?, que nos decía que hay un imperativo de investigar para poder intervenir y prevenir los casos. Es decir, por ejemplo, haciendo un ejemplo, por ejemplo, que hubiera un alimento contaminado, digamos que en una industria que produce alimentos contaminó algún producto de algún virus o bacteria que ocasiona alguna enfermedad. Al, al hacer una investigación pronta y al detectar prontamente de manera efectiva este brote, se podría prevenir, o sea, algún tipo ya sea el número de casos de la enfermedad, incluso se vendrían a prevenir las hospitalizaciones por esta enfermedad. E incluso también si esta enfermedad llegara a ocasionar la muerte o alguna otra complicación, también se venía a reducir el número de mortalidad. Ya. Es decir, que esto tiene mucho que ver, ya que, por ejemplo, en el caso del coronavirus, es pronto, se debe también hacer este tipo de aplicación de investigar pronto los brotes, ya que, por ejemplo, o sea, no es por nada, pero en los primeros casos en Wuhan, no se hizo prontamente un cerco epidemiológico. La OMS no le tomó la seriedad respectiva a esta enfermedad y se propagó y se volvió epidemia y luego se volvió una pandemia. Y asimismo, ahora cada país tiene que, de alguna manera, defenderse por su cuenta, investigar los casos, los brotes que suceden, ya que es un contagio comunitario ahora en la mayoría de países. Para también que se saturen los servicios de salud, ya que si uno se previene, de alguna manera, como lo viene diciendo, lo viene haciendo el Ministerio de Salud, dando todas las pautas de cómo uno debe salir con la mascarilla, con no tener contacto, el alejamiento, que no haya hacinamiento y todo eso. Se viene de alguna manera a prevenir que haya más contagios para que no se lleguen a saturar los servicios de salud, ya que al saturarse se va a complicar más la atención y de esa manera aumentaría también la mortalidad. Ya, nos dice que la investigación... un ratito en lo que mencionaste anteriormente. O sea, creo que los países vecinos nomás nos llevan 14 y la batida en cuanto a investigación. Perú realiza bastante investigación. Colombia igual, no se diga los otros países más alejados como Chile, Argentina, Brasil, México. No sé qué es lo que pasa realmente, o sea, como tú mismo lo dijiste, no hay apoyo acá, no hay inversión en investigación, ni tanto público como privado, no hay ese apoyo que quisiéramos. Es por eso que los estudios eh, nos quedamos cortos y los estudios se quedan a medias, nunca se concluye. Por una parte, por otra parte, tampoco como digo, no nos han capacitado para eso, no nos han incentivado, no nos han estimulado para realizar este tipo de investigaciones.
si ni siquiera las retrospectivas las estamos haciendo así a gran escala, peor una investigación ya de campo. Entonces, estamos un poquito quedados en eso. Creo que se debería hacer algo en ese sentido. Por eso es importante, ¿no es cierto?, el estudio de todo, de la epidemiología, ya que nos ayuda a averiguar, a indagar, cómo se produce la distribución y los determinantes de los estados de salud o los eventos de salud en las poblaciones específicas. Entonces, a través de esto, podemos realizar un control adecuado de una epidemia, ¿no es cierto?, o de un brote, o ahora de una pandemia. Claro. Entonces, eso sí nos falta bastante. Continuamos. Como segundo punto, Palmer nos menciona que la investigación de brotes siempre va a ser retrospectiva. Es decir, que aquí es importante la memoria y los recuerdos de las personas sobre las circunstancias de su vida cotidiana. Por ejemplo, qué alimentos consume, cuál es la ruta de viaje que ellos siempre realizan, a dónde han ido, qué contactos tuvieron con qué personas y todo eso es muy importante aquí en una investigación de brote, ya que es retrospectiva y depende mucho de la persona entrevistada para y ahí aquí también se va a dar lo que es el uso de la triada epidemiológica, ya que, por ejemplo, en el tiempo se va a medir el periodo exacto de cuándo sucedió el brote, el tiempo también, el tiempo probable de exposición a este factor o a este virus o este, a este patógeno, y también la fuente común o la fuente de propagación. El lugar, también aquí se van a delimitar lugares donde zonas, es decir, que estén más afectadas, y también se puede delimitar en un mapa la población afectada en cada lugar. Y también en personas, como ya lo había mencionado, aquí las personas tienen varias características y se puede dar, por ejemplo, aquí más afecta según la edad, según el sexo, según alguna comorbilidad, según la exposición que estuvieron ese tipo de personas. Se puede dar cualquier característica de las personas, ya que nosotros tenemos varias características, las cuales nos pueden, de una u otra manera, ayudar a investigar y dividir a las personas por las características que ellas poseen. Ya, y también nos decía que en algunos brotes la ventana de oportunidad para ejecutar la investigación se limita a unas cuantas horas o días. Por ejemplo, un brote en un paseo de barco. Por ejemplo, se menciona aquí que en, en este caso se tendría que investigar, o sea, si se dio un brote en un lugar así como un barco, sería un poco más fácil, ya que si lo se detecta rápidamente sería fácil, ya que aquí solo se tendría que investigar dentro del barco, se haría una entrevista a todas las personas, se identificaría el lugar de contacto, ya sea o la causa por cual se realizó este brote, ya sea por lo cual se produjo este brote, ya sea alguna persona que llegó enfermo o algo así. El lugar, mientras más limitado sea, es más fácil realizar una investigación de brote. Ya, en este caso, aquí se los ha clasificado los estudios epidemiológicos como experimentales o observacionales. Los experimentales están aquí los ensayos clínicos, ya sea un ensayo terapéutico, un ensayo preventivo, un ensayo de intervención. No sé, ese tipo de ensayos más he mencionado países que tienen mayor recursos, donde la investigación es un eje principal de estos países que invierten gran cantidad de recursos en investigación. Son potencias mundiales. Claro, no mucho se da de ese tipo de investigaciones. También ensayos comunitarios como experimentos de campo, un experimento epidémico. También en estudios observacionales tenemos estudios descriptivos como el de reporte de casos, estudio de serie de casos, un estudio ecológico con relación población de sal. También estudios analíticos como el estudio de caso control y el estudio de corte. Así aquí están todos los tipos de estudios que se dan. Pero así ya como les he mencionado, nosotros en salud, pues nos queda debiendo el país, nos queda debiendo también incluso la parte, como era mencionado el doctor, la parte privada. Ni siquiera ellos muchos se interesan por la investigación.
más dependen de países aledaños, de países globalizados, y cosas. Ya, aquí también para mencionar algo también de la investigación epidemiológica de campo. Por ejemplo, cuando hay que investigar, por ejemplo, con enfermedades prioritarias. Por ejemplo, ahora la enfermedad más prioritaria y la cual se está investigando en la mayoría de países que tienen los recursos es el COVID, ya que están buscando de alguna u otra manera alguna cura, alguna vacuna para este virus que aún todavía no se ha logrado conseguir, pero sin embargo están investigando también, no solamente para hacer la vacuna, sino también están haciendo estudios de casos, sintomatología, cómo prevenirlo, cómo tratarlo de una mejor forma para dar un tratamiento sintomático efectivo o dar el mejor tratamiento posible al paciente, ya que al inicio se empezó, por ejemplo, con la hidrocloroquina, la cloroquina, ahora ya no se lo está utilizando mucho. Ahora se ha visto que unos antiparasitarios incluso tienen un mayor efecto que les da mayor mejoría a los pacientes. Es decir, la investigación que se da en algunos países hace que se dé una mejor calidad de atención al paciente, ya sea para cualquier enfermedad. Y ahí también se investiga cuando la enfermedad excede su ocurrencia usual. Por ejemplo, en el caso de que una enfermedad endémica como el dengue tenga un aumento inusual de casos, se debería investigar, ya que debería haber alguna fuente de contagio excesivo que no se estén siguiendo las normas adecuadas. Por ejemplo, cuando dejan de encharcar el agua en llantas y todo eso. Así que se debe, cuando hay un aumento excesivo de casos de alguna enfermedad, también se debe investigar. También cuando la enfermedad parece tener una fuente común de contagio, cuando la enfermedad parece tener también una severidad mayor de la usual. Por ejemplo, en este caso también este virus, por ejemplo, podría ser considerado una gripe común, pero en este caso es más severa que cualquier otra gripe, como dan sintomatología parecida, pero en este caso llega a complicar a los pacientes, que incluso los llega a matar, ya que la mortalidad es más alta en esta enfermedad. También cuando la enfermedad es nueva o emergente, cuando hubo el brote también de ébola, también brotes de algunas otras gripes de, de mutaciones de virus, también es muy común que se investigue. También cuando recién se comenzó a conocer el VIH, también hubo mucha investigación con respecto a esta patología, ya que al inicio también ocasionó gran cantidad de mortalidad, no podía darse un tratamiento adecuado, aunque actualmente ya con los nuevos antirretrovirales se están controlando mejor esta enfermedad también. Y también aquí he mencionado algunos pasos para realizar la investigación epidemiológica de campo. La primera es la ocurrencia de un brote, que es el primer punto para investigar cualquier enfermedad. También se debe organizar el trabajo de campo, establecer una definición operacional del caso, realizar la búsqueda activa de casos, caracterizar la epidemiológica principal también. Ahí luego se va a generar hipótesis y adoptar medidas de control inmediato. Se va a evaluar la hipótesis aplicando métodos de análisis exploratorio y se va a poner en marcha las medidas de control específicas. Se va a evaluar las medidas de control. Como decimos, se va a preparar un informe técnico para la investigación de campo. Bueno, eso es todo, compañeros. Ahí está la bibliografía. No sé, en el OPC también, en los fundamentos de epidemiología. Muchas gracias. Muy bien estuvo. Y como digo, es muy importante este tema debido a justo a lo que estamos viviendo ahora, esta pandemia que está muy difícil de controlar. Miren que ahí mismo en China hay rebrotes, eh, hay nuevos brotes y no avanzan a controlar. Yo pensé que realmente esto se iba a controlar de mejor manera y lo veo complicado. Más bien, eh, es- hay una diferencia
entre los estudios que han hecho allá en China con los estudios que hicieron acá en Italia, ¿no es cierto? Entonces, eh, tanto de forma en el sentido de eh, histopatológico, ¿no es cierto? Hay mucha divergencia. Eso no sabemos qué es lo que estuvo pasando. O actúa diferente este virus en ciertas etnias, en ciertas razas, o estuvo mal hecho el estudio. Eso no se sabe hasta ahora. Aunque sí es cierto, por ejemplo, en China murieron más personas diabéticas, que ya la diabetes está dentro de las primeras causas de morbilidad. En cambio, en Italia, en España, la mortalidad fueron por otras morbilidades y también las asociadas a obesidad. Entonces, parece que también, ¿no es cierto?, cada bacteria, cada virus, cada hongo actúa de manera diferente cada, en cada región, ¿sí? O sería la región o sería la raza, que es lo que estamos estudiando. Entonces faltan muchos más estudios de campo, sería realizar ahí estudios experimentales, ¿no es cierto? Para saber qué es lo que está sucediendo en ese sentido. Claro.